Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches este podcast, el podcast de Bendita Vulnerabilidad con Ollana Tarragual. Buenos días, Ollana, Kaixo, egunon a todas y a todos. y con Isabel Santiago. Y hoy vamos a hablar no sé si el eslogan era como Bendita Vulnerabilidad, Bendita Navidad o Maldita Navidad. Intentamos hacer este podcast 2 fechas antes de las Navidades, un poco como para reflexionar y un poco como para prepararnos, ¿no?, a las Navidades, pero no se dio, no pudo ser, ¿no? Y entonces era como, bueno, ¿de qué tema hablamos? Y ahora, ¿no? Escuchando a la gente diciendo, por fin han pasado ya las Navidades, ¿no? Qué pesadilla, qué ganas de que acabasen. Entonces es como, perdona. Entonces, ¿para qué las celebras si todos los años lo único que deseas es que acaben, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Estas post-Navidad, si es bendita Navidad o maldita Navidad, ¿no? Yo quería hacer un apunte antes de que tires del hilo, Ollana, es de decir, bueno, mi propia reflexión, ¿no? Al final, para mí la Navidad significa el recuerdo infantil que yo tengo, ¿no? La memoria que yo tengo de reunirnos con la familia, ¿no? Quizás que se daba más antes, que nos reuníamos todos, pero claro, yo lo vivía desde el aspecto infantil, yo no tenía que preparar nada ni nada, ¿no? Yo solo recibía. ¿No? Cuando era niña era recibía y recibía a mis primos que nos juntábamos, ya fuera aquí o fuera en Francia, nos juntábamos todos y yo recibía comida, recibía encuentros, recibía amor, recibía regalos, ¿no? Y entonces quizás, ¿no? Tenemos esa, ¿no?, esa esperanza de la Navidad como ese recuerdo infantil de dar, ¿no? De recibir. Y claro, luego qué pasa, ¿no? ¿No? Esas expectativas, luego qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Entonces, a ver, ¿por dónde nos vas a llevar, Ollana? Bueno, yo personalmente también a un pequeño apunte, como has hecho tú. Nunca me han gustado mucho las Navidades porque siempre las he sentido como un compromiso, ¿no? Eh, a pesar de los regalos, siempre tenía la sensación de cuando era niña que, por ejemplo, pues la familia de mi padre vivía en Aragón y la de mi madre en Guipúzcoa, entonces siempre íbamos allí, veníamos aquí y que siempre he estado como al son de decían mis padres, ¿no? A pesar de ser mi familia y de quererles y de todo eso, ¿no? Pero hasta que después he sido más mayor, cuando he sido madre también, con los niños, que quizás entonces tampoco voy a decir he decidido con quién estar, porque hemos ido haciéndolo con la familia y muchas veces luego ya indagaremos, ¿no? Lo que supone los encuentros familiares. Siempre lo he sentido como algo como compromiso, ¿no? Como algo que hay que, por donde hay que pasar y por qué esas fechas y por qué esos días, ¿no? Porque no olvidemos, y ahora ya voy a tirar del hilo, que es una fiesta cristiana, que se celebra el nacimiento de Jesús y que no se celebra realmente en todo el mundo, sino que en una parte, en una gran parte del mundo, ¿no? Y como estamos dentro de esa parte del mundo, porque vivimos en Europa, ¿no? Yo hacía la reflexión de por qué seguir, ¿no? Lo que decías tú, perpetuando, ¿no? A hacer algo, ¿no? Que quizás realmente no queramos. Entonces, la primera pregunta es, ¿no? ¿Por qué seguir haciendo algo que muchas personas sí que lo harán en relación con esa fe cristiana, esos valores de la familia, la unión, pero a la mayoría o lo que se escucha alrededor no es así, ¿no? ¿Por qué esa fidelidad familiar? ¿Por qué esa fidelidad a las costumbres, a agradar, a quizás evitar un conflicto o a seguir haciendo lo que hace un poco todo el mundo? ¿Por qué? Sí, yo creo que una parte, ¿no? Has como atisbado un poco eso, ¿no? Un poco, Sí. una parte es lo hacemos por costumbre, por hábito, ¿no? Por norma, porque se hace y seguimos, ¿no? Estamos programados y programadas para ello. Y es como, ¿qué representa la Navidad, no? Es como yo veo, ¿no?, a los niños que hacen la comunión y cuál es el sentido de hacer la comunión, ¿no? O sea, porque tiene un sentido, en su día tuvo un sentido, pero ahora está perdido porque lo único que quiero son los regalos que voy a recibir en la comunión, ¿no? Y hago la comunión y luego me olvido, ¿no? Y en la Navidad pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el sentido, ¿no?, de la Navidad? El sentido de la Navidad es el nacimiento de una ilusión, ¿no? Porque vamos a ir a ello, es decir, es el nacimiento de una persona, ¿no?, que vino a trasladar un mensaje
a decirnos que todos somos iguales, que todos somos seres divinos, y que tenemos que trascender de alguna manera el poder y que tenemos que amarnos, ¿no? Los unos a los otros, ¿no? Entonces, obviamos ese mensaje, ¿no? Ese es el mensaje original, ¿no? Y entonces es como estás honrando el nacimiento, igual que honras tu nacimiento y honras la vida, ¿no? La celebración, ¿no? De que estoy vivo y de que estoy viva. Lo que pasa es que creo, sinceramente, que se nos ha olvidado vivir, ¿no? Y vivir es vivir en este presente, ¿no? Y entonces esta acción que yo decido hacer, ¿para qué la decido hacer? ¿Desde qué conciencia? Entonces estamos en el automatismo. Entonces es repetir y repetir sin pararme a pensar realmente para qué y por qué lo hago. Yo conecto con ese sentido, quizás, claro, la religión ha hecho mucho daño al mensaje básico, ¿no? Que quizás vino a trasladar Jesús, ¿no? Con todo lo que se ha construido, ¿no? Pero es el hombre, es el ego, es la mente, es la separación, ¿no? Y al final la Navidad es ese sentido de unidad, de luz, de que todos brillemos, de que todos podemos brillar. Lo que pasa es que desde la mente lo desvirtuamos, ¿no? Y entonces repetimos porque para ser socialmente aceptados, que esto es lo que hablamos siempre, para ser socialmente aceptados, porque también eso significa los regalos, el comer cosas que no te permites comer, gastarte, que a veces el dinero que no tienes, es por, o sea, esa falsedad del ego, ¿no? Y de la mente, ¿no? Y claro, llega a tu cuerpo después de las navidades y dices, ¿para qué he comido tanto? Para no sé qué tal, para que todo este estrés, ¿no? Porque estamos desde la mente, no vivimos las cosas desde el corazón, desde la presencia y desde el amor, ¿no? Entonces, claro, por eso luego todas esas expectativas, que hay una parte nuestra, ¿no? Infantil, que quiere vivir desde el juego, desde la presencia, desde el amor y desde la unidad, pero claro, desde la mente y desde el ego se traduce en consumismo, en compromisos sociales, tal, no sé qué, porque tienes que ser bueno, porque todo lo que eso significa, ¿no? Y que hemos ido hablando en todos los podcasts. Entonces, al final es una repetición y porque no queremos salirnos de la norma. Sí, al final es estar un poco desde fuera y no desde dentro. Pero sobre todo, si tú miras dentro y todo el mundo hace la reflexión de por qué he comido tanto, por qué he gastado tanto dinero, y luego pasa un año y vuelves a hacer lo mismo, en el trasfondo no habrá un miedo a realmente decir que no, salirte de ahí para lo que te puede decir la gente de tu alrededor. Al final eh, porque tú puedes dejar de consumir más o menos, eso es tu dinero, tú haces lo que quieres, que bueno, también hay una estrategia comercial ahí, pero realmente es agradar a la gente Claro, de tu alrededor. veces, como estamos programados y programadas, es seguir ese programa y no plantearte, ¿no? Cada vez es más cierto, cada vez hay más gente que celebra la Navidad en familia y luego la Nochevieja, pues como es más Sí, festivo, el Año Nuevo, pues se va ujú, fuera, ¿no? Pero ujú, al final no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, desde la conciencia desde la que lo haces, ¿no? Y para qué ujú, lo haces. Entonces no ujú, hay ese replanteamiento. Entonces, claro, si tú no ujú, te replanteas de decir para qué lo hago, cuáles son mis motivadores, y eso no quita para que a lo mejor para el año que viene lo sigas haciendo, pero desde la conciencia. Pero esa resaca emocional que viene de las navidades, del exceso, ese es el exceso del ego que no necesitamos. O sea, lo que en nuestro corazón necesita es paz, lo que necesita es quietud, lo que necesita es vivir desde otro lugar y vivir en unidad no significa que tenga que comer esto o lo otro porque son navidades. Eso es un constructo que se ha creado para un fin y un objetivo que no tiene nada que ver con la Navidad, ¿no? Entonces yo me ujú, acuerdo que yo tenía regalos de Reyes, ahora en otras partes no sé, pero aquí ujú. tenemos el olenchero y los Reyes, en otros es Papá Noel y los Reyes, ¿no? O sea, al final es como más y más y más, ¿no? O sea, estamos en esa sensación de más es más no es más, Ujú, menos ujú, es ujú, más, ¿no? ujú. Menos es Las ecuaciones, como dices tú, pueden ser diversas. Por ejemplo, paso la Nochebuena con mi familia y en Nochevieja me voy de viaje y cuando hablas de la conciencia,
sí que puede ser que tú te realices un viaje para escaparte y no estar con un familiar, o porque realmente te apetece y no te importa plantearlo en tu familia. O sea, las vertientes pueden ser muchas. Sí, yo me acuerdo cuando Para yo que la gente se haga una idea un poco de cómo significaría hacerlo desde la conciencia. de la conciencia significa el que yo antes de que lleguen estas fechas me planteé qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer y desde dónde lo quiero hacer y desde dónde me nace hacerlo. Es decir, si yo lo hago porque quiero huir de ello y al final me voy y me gasto una pasta en irme al Caribe, no sé qué tal, pero no estar aquí, porque al final, ¿qué es lo que necesito? ¿No? Porque claro, hay un constructo que te dice, no, por rebeldía y oposición, ¿no? Me voy a Punta Cana, tal, no sé qué tal, pero ¿qué es lo que necesito? Porque a lo mejor lo que necesito es simplemente estar tranquilamente tomando un café con un amigo o incluso estar sola, porque después de todo, ¿no? Hay muchas personas que tienen vacaciones, entonces necesito descansar, necesito reposar, necesito ver dónde estoy y a dónde quiero ir, ¿no? Pero eso no se hace, ¿no? Es como seguir en la ruleta del hámster, ¿no? Entonces, el ser consciente es pararme antes y reflexionar. ¿Me apetecen las navidades? Y sentir, pues no me apetecen las navidades, no me apetece este afán de consumir, de comer, de gastarme todo el dinero. O sí me apetece y lo voy a hacer, lo voy a disfrutar, pero entonces no habría esa resaca emocional. Entonces, Ujú, el test es la resaca emocional. ¿Tienes resaca emocional? Entonces ujú, hay algo de lo que ujú, has hecho que no lo has hecho desde el lugar en el que es sano y equilibrado para ti. No tampoco tenga tener una referencia espiritual de ningún tipo o tal, no. Si tú hay una resaca emocional, lo que tienes que hacer es, y física también, ujú, entonces tienes que claro, revisar desde claro. dónde lo has hecho, ¿no? Entonces yo me acuerdo Sí. hace unos años que yo dije, mira, yo no quiero pasar la noche vieja. Y yo me fui a un retiro. Y en ese retiro, pues había de todo, había personas que se iban para huir de sus propias familias, porque luego al final hacían lo mismo que hubieran hecho en su propio contexto, ¿no? Pero es Ujú, ser consciente, es estar en todo momento presente desde dónde haces las cosas, ujú, ¿no? ujú. Y estar escuchando y sintiendo y ver si hay alguna contradicción en ti, ¿no? Escuchar tu corazón, Sí. escuchar tus emociones. Y si estás enfadado, estás cabreado y estás estresado, pues ese no es el lugar. Mira, pero yo creo que también hay una reflexión importante, ¿no? Que no está ni en el estar o no estar. Y hemos hablado muchas veces de esto, a ver qué te parece. Y es, a ver, entre comillas, la incomodidad. Por ejemplo, eh, o un término medio que puedo yo llegar a pensar, o por cosas que yo he podido vivir, ¿eh? Bueno, quizás se te puede llegar a hacer incómodo, ¿no? Estar con ciertas personas, pero tú decides estar con esas personas o lo valoras, bueno, pues porque consideras, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Bueno, pues porque igual es gente mayor o porque igual crees que esa, no es excusa, ¿eh? Que son 2 días al año y ya está. Y quizás a veces te llevas la sorpresa o ese apuro de estar con ese familiar con el que igual no tienes esto, pero decides pasar. Y luego, quizás tienes una buena velada, estás a gusto, son cosas que tú has visto ahí y vas a casa y estás en paz. Creo que es importante porque a mí alguna vez me ha pasado también y creo que muchas personas hemos pasado por ahí. ¿Me puedes entender o podemos explicárselo a la gente? Sí, a ver, Isabel. tú tienes las dos situaciones, ¿no? Que de repente tienes ese compromiso, ¿no? Imagínate que estás en una cuadrilla, ¿no? Como así que se estila, en una cuadrilla de amigos, pero hay personas que pues no te caen bien, ¿no? De esa cuadrilla y tal, pero sí hay otras personas que sí, ¿no? Entonces tú ahí puedes ponderar, ¿no? El hecho de decir desde dónde estoy yo, ¿no? Y ese es también el sentido de, al final todos somos iguales. ¿Qué es lo que te molesta, incomoda de esa persona? ¿Qué es lo que no quieres ver de esa persona? ¿Qué es lo que te rechaza de esa persona? Bueno, puede ser una persona que sea una persona muy juzgadora, ¿no? Y que te sientes juzgada con esa persona y no quieres estar en ese espacio porque sientes que esa persona te va a juzgar, ¿no? Entonces, bueno, también es como, ¿vale? ¿Y cuáles son los juicios que yo emito para que el juicio de esta persona realmente me moleste, ¿no? Porque si yo me doy cuenta de que yo soy la gran juzgadora de mí misma y yo estoy en paz conmigo misma, los juicios de esta persona no me van a molestar. Entonces puedo ir con esta persona y no molestarme en absoluto. También puedo decir, no quiero exponerme a los juicios de esta Sí, persona.
y no sí, estar. Entonces, puedo tomar cualquier acción. La cuestión es ser consciente, ¿no? De decir, ¿qué es lo que me molesta de esta persona, estar con esta persona? Pues a lo mejor me siento obligada porque es el tío o la tía que es una petarda y tal, y digo, bueno, pues voy a disfrutar de no, este voy a eso porque puede ser incluso tu madre, tu suegra, tu hijo, tu hermano, momento tu de marido, la conectación. familia de tu pareja. Esto Sí, se sí, va agrandando mucho y digo porque es una realidad en muchas familias y a veces puede haber 10 personas con las que te lleves bien, una que te incomoda y quizás pues por esas 9 o 10 pasa, o sea, es que claro, lo que tienes que plantearte es decir, ¿qué es, no? Lo que te incomoda de esta persona, que realmente, porque claro, esta persona solamente, o sea, las circunstancias exteriores y las personas solamente son un reflejo de algo que nos incomoda internamente, ¿no? De algo nuestro y propio, ¿no? Entonces, quiero decir, a lo mejor es que yo no me siento bien con la familia y entonces a lo mejor tengo que cortar con la familia o tengo que cortar con los amigos y no lo ujú, estoy haciendo porque no quiero vivir ese duelo, porque no quiero dar ese paso de iniciar de nuevo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Con los amigos es relativamente fácil, ¿no? Porque al final no tienes un vínculo genético de información, ¿no? Y todos esos programas y condicionamientos que heredas, ¿no? De la familia. Entonces hay muchos anclajes, ¿no? Y con los amigos puede ser como más fácil, pero aún así hay, ¿no? Entonces, ese sentimiento de que a veces tenemos que cortar, ¿no? Hay que cortar relaciones, que hablaba con lo que estábamos hablando antes de grabar sí. el podcast. Hay momentos en la vida en que tienes que pasar página porque hay otra persona, estas personas que ya no vibran en la misma frecuencia que tú, ni mejor ni peor, simplemente estamos en diferente vibración. Si tú coges una radio, ¿vale? Y entonces cuando tú sintonizas una radio, vas a oír a una cadena musical y sintonizas otra, vas a oír otra y cada una tiene una frecuencia y tiene una información diferente. A veces se solapa, a veces no. Pues eso es lo mismo. Entonces tú vas a conectar con una frecuencia de radio y otras personas con otra frecuencia de radio. Lo que te tienes que plantear es por qué me obligo a mí misma conectar con esta cadena que no me interesa para nada lo que está diciendo, desde dónde y desde... Entonces, puedo tomar la decisión y decir, vale, no conecto, no simpatizo, estamos en perspectivas diferentes de la vida, pero es mi padre, es mi madre, voy a dejarlo ahí, es mi padre, es mi madre, y porque me han dado la vida, decido pasar aquí yo misma sin entrar en que estamos en diferente cadena. Porque aun estando en diferente cadena, estamos en un universo mucho más infinito, en ese espacio, y ahí podemos tener unidad. Aunque tengamos cadenas diferentes, estemos en cadenas diferentes, podemos en ese momento, que creo que puede ser ese el sentido de la Navidad, podemos en este momento tener un punto de encuentro, de conectarnos con lo que realmente, o sea, conectarnos de corazón a corazón. Pero claro, ¿qué pasa? Que nos conectamos desde la superficialidad, nos conectamos desde el ego, entonces no me conecto a decir, voy a vivir este espacio de encuentro contigo, de comer contigo, de disfrutar contigo, de pasármelo bien contigo, aunque tú opines A y yo opine Z, porque si hay algo que nos une, o sea, es decir, tú eres mi padre y yo soy tu hija, y tú eres mi madre y yo soy tu hija, y entonces, y nos hemos elegido para estar en ese patrón, como si es mi tía, como si es mi prima, como si es mi hijo, como si es el cuñado, tanto que se habla del cuñado. Yo he elegido ese contexto, ¿no? Entonces, lo que tengo que ser es honesta y honesto conmigo y decir, vale, yo he elegido este contexto y yo elijo cómo estoy en este contexto, si estoy desde el amor o no estoy desde el amor, o elijo no estar porque no quiero estar o no sé estar de la manera que quiero estar, o porque me doy la libertad de no querer estar independientemente de lo que piensen de mí. Pero fundamentalmente creo que es eso, que ahí tenemos el poder de estar desde el amor o no, o reconocer que no puedo estar desde el amor y que estoy desde el ego y que por eso me enfrento a mi cuñado, porque lo que tú dices no tienes razón, lo que tal, porque estoy desde el ego, ¿no? Entonces,
no solo la Navidad representa ese espacio de unidad, de luz, en la que podemos comunicarnos y entrelazarnos. Simplemente es un reflejo de que no lo hacemos desde ahí, que lo hacemos desde la mente, lo hacemos desde el ego, lo hacemos de ¿cómo te ha ido este año? ¿Qué tal la vida? ¿No? ¿Qué tal no sé qué? Y desde esa superficialidad, ¿no? Yo me acuerdo una vez en un encuentro, alguien navideño, alguien me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, pues no sé responder. Dice, hombre, es una pregunta fácil. Y digo, bueno, Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? es una pregunta fácil si desde la superficialidad y del ego te muestro el, bien, todo bien, es genial, no sé qué y tal. Pero yo quizás hoy, concretamente hoy y en este momento, no sé muy bien cómo me siento o algo se me ha cruzado o algo tengo que sentir hoy o siento tristeza, independientemente de lo que pase en mi vida y de que todo vaya genial, hoy me puedo sentir triste, ¿no? Pero claro, o sea, las personas no están dispuestas a entrar en intimidad, ¿no? Entrar en Sí, intimidad en las yo, relaciones. Entonces, sí, yo vivimos la en tristeza la sí que la superficie. recuerdo mucho, sí, la tristeza. Luego el permitirnos sentir emociones que parece que no están establecidas dentro de los cánones de Navidad. Entonces la gente se resiste a eso. Bueno, pero si al final la gente acaba estresada, peleada en la compra del supermercado porque es el último centollo y ahora yo me quedo sin centollo, porque el roscón de Navidad, ¿no? Al final, como estamos desde esa parte, luego, claro, surgen fricciones. ¿Por qué surgen fricciones? Ujú, Porque no estamos desde la presencia. Estamos ujú. corriendo todo el rato, ¿no? Y es como, basta de correr ya, ese más y más rápido, más gasto, más beber, más luces, más no sé qué, o sea, más de todo, ¿no? Yo, Y yo, también, yo la vez que perdón, la vez que más libertad he sentido, que evidentemente soy una persona con mis luces y mis sombras y mis condicionamientos, eh, cuando, bueno, no quiero decir pandemia, pero bueno, sí, en el 2020 estuvimos los 4 de casa ujú, y comimos lo que nos dio la gana. Y yo fui feliz, es que fui feliz. Ay, Dios mío, que no digo que esa sea la realidad. Y mis padres me dijeron, ay, nosotros comimos huevos fritos con patatas fritas, era nuestro sueño, ¿sabes? Entonces es bueno, no sé, durante el año, ¿no? Es el mensaje o no sé, es como reflexión de el juntarnos también cuando nos apetezca. Y esto no lo hacemos, siempre es cumpleaños, navidades. vale, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que una cosa es nuestra familia de origen y otra cosa es la familia propia. Y muchas veces hay confrontación en proteger mi familia, la que yo he creado, la que yo he elegido, no de donde vengo, ¿vale? Y se crean también unas fidelidades, ¿no? Porque yo te he dado la vida, porque todo lo que he hecho por ti y ahora me lo tienes que devolver, ¿no? No, no, simplemente tenemos que estar agradecidos por aquellas personas que decidieron darnos la vida, pero todo lo demás ya tenemos que asumir nosotros responsabilidad y crear nuestra propia vida, ¿no? Y esa unión, ¿no? de la familia, pues quizás nos tenemos que replantear el sentido de familia, ¿no? Creo que aquellas personas que te exigen, que te piden que des de vuelta, que te dan para que luego para luego recibir, o que tú das porque estás esperando reconocimiento y que te den. Entonces, esos vínculos creo que tenemos que romperlos, ¿no? Tenemos que romperlos y yo creo que en Ya, la Navidad sí, se sí, expresan ahí, ¿no? Entonces, claro, sí, cuando tú de repente estás con tu núcleo, con el que tú has creado, ¿no? Como tú decías, espacio en el 2020 en el que estábamos en casa, que no podíamos salir y estábamos disfrutando de las cosas que teníamos, de lo simple, de lo sencillo, del presente y del aquí y el ahora, pues ujú, nos tenemos que replantear eso, ¿no? Nos tenemos que sí, replantear de para qué, ¿no? ¿Para qué esa ostentación? ¿Para qué esos compromisos? ¿Desde dónde, ¿no? Desde dónde lo hacemos, ¿no? Y yo creo sí, que es eso, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la Navidad? ¿Cuál es el recuerdo de la Navidad? ¿Qué significa para ti la Navidad? Y si no tiene sentido la Navidad, ¿para qué la celebras? Y luego, si tiene sentido, intenta vivir desde ese sentido de unidad, desde ese sentido de presencia, de ese sentido de iluminarte tú, iluminar a los demás, de sentido de unidad y no de pelea de egos, ¿no? O sea, yo creo sí. que
que la Navidad, ¿no? Que decíamos al principio, bendita o maldita Navidad. Bueno, esa polaridad realmente no es ni una cosa ni otra, ¿no? Sino si las circunstancias nos enseñan a darnos cuenta de cuando no estamos en presencia, cuando estamos en el ego y estamos en la sombra, ¿no? Y que es un poco la idea de este podcast, ¿no? De ver la sombra que no hay ni luz ni sombra, sino simplemente cuando estamos desde el ego aparece la sombra y cuando estamos desde el corazón aparece lo que es con total naturalidad. Y bueno, pues algo más que tengas que añadir. No, aplicar lo de la Navidad a todo el año, en el día a día también, cómo funcionamos. Y Al final terminamos diciendo lo mismo, la luz y la sombra y la conciencia, desde dónde lo hacemos. pues, La Navidad es todos los días. y por qué no dices que no, ¿no? ¿Por qué te planteas ahí? Y porque a veces tenemos que poner límites y tenemos que decir, no, no lo vivo así o no lo siento, el aceptar que no siento eso y decidir vivirlo como tú quieres vivirlo o no vivirlo, ¿no? Pero con honestidad, con sinceridad y con conciencia, ¿no? Porque eso es amor y unidad a ti y a los demás. A todos y a todas, agur. Agur, agur.